camino dado por Dios. Tendremos que ir en contra del flujo de este mundo. Ustedes son hijos e hijas del Dios Altísimo. Jesús dijo, deja que tu luz brille, para que los hombres vean tus obras. Debemos ser la luz en un mundo oscuro. Dios dice que no dormiremos, sino que cambiaremos, y cambiar significa alterar, transformar y revolucionar. Sean bienvenidos a la sesión 3 de Guiados por la Eternidad, y esa última sesión estuvo difícil, ¿verdad? Pero esta es la cosa. Preferiría tener un miedo saludable y entendimiento y evitar problemas. Digo, si alguien camina hacia un barranco, ¿tratarás de educarlo lejos del barranco? Digo, literalmente tiene los ojos vendados. Ven para acá, está muy bonito de este lado, si me siguieras. Vas a decir ¡alto! Y lo vas a decir con urgencia y pasión, porque la Biblia lo deja claro. En Hechos 4:12, no hay en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Y me encanta eso, podamos ser salvos. ¿Quién dice amén? Saben, y aquí está la cosa, lo escuchan todo el tiempo. ¿Cómo puede un Dios de amor enviar a la gente al infierno? ¿Cómo los envía Dios si nunca han escuchado el evangelio? Les voy a leer esto. Pues desde la creación del mundo, por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno, su naturaleza divina, así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. ¿Qué tal con eso? Muy bien, no hay excusa. Porque como dije en la última sesión, literalmente estoy conociendo gente en Malasia y en el Medio Oriente que están arrepintiéndose ante Dios y Jesús se les ha aparecido. Hay una iglesia en la que he predicado en Indonesia. 140,000 miembros, más de 70,000 de esos miembros solían ser musulmanes. El administrador de la iglesia, cuando estuve ahí, porque he ido 3 veces, le dije, ¿cómo te convertiste? Y me miró y me dijo, bueno, yo era un musulmán devoto, iba a la mezquita cada viernes, era un hombre muy rico. Dijo, estaba en el cuarto interior de mi casa. En otras palabras, no habían ventanas porque la casa era tan grande que este cuarto no tenía entrada ni salida más que la puerta de la oficina, y él dijo, era mi oficina. Y dice, estaba trabajando y estaba mirando hacia abajo y de la nada supe que había alguien ahí. Y levanté la mirada y veo a un hombre vestido de púrpura que extendió sus brazos y dice, mira mis manos, soy Jesús. Y desapareció frente a mí. Y dice, yo empecé a buscar y así me salvé. Y ahora administra esta gran iglesia. Pero bueno, no hay excusa. Porque si alguien dice, yo de verdad quiero saber quién es Dios, Dios le va a revelar a Jesús. Puedes decir amén. Pero este es el grupo de personas del que quiero hablar hoy. Y sí hablaré acerca de todas las personas diferentes que terminaran en el lago de fuego. Pero de los que quiero hablar hoy son de los engañados. Gente que de verdad piensa que irá al cielo, pero al final resulta que no es así. Al final de los 80 tuve una visión muy atemorizante, desagradable y dolorosa. Ahora, como sabrán, hay diferentes visiones de las que habla la Biblia. Está la visión abierta, en la que literalmente ves las cosas, pero está la visión espiritual. Yo vi tan claramente un mar de gente tan grande que no veías el final. Digo, literalmente no podías ver el final. Habían llegado a las puertas del cielo. Detrás de mí estaban las puertas del cielo. Entre las puertas y yo estaba Jesús. Cada una de estas personas lo llamaba Señor. Cada uno de ellos esperaba que Él dijera, ven y entra al reino de Dios. Y yo solo escuché, apártense de atrás de mí. Yo no los conozco. Y lo que Dios me dejó experimentar en esa visión fue el horror, la agonía en sus caras, el shock más allá de la comprensión de que estaban escuchando estas palabras. Y Dios puso una pasión en mi corazón en ese momento, no por los perdidos en las calles, sino por los perdidos en la iglesia. Quiero mostrarles más palabras de la boca de Jesús. Él dice esto, no todo el que me llama a mí. En este caso, mí es Jesús, Él es el que está hablando. Así que este no es Mahoma o Buda hablando. Este es Jesús. No todo el que me llame Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad
de mi Padre. Quiero señalar algo importante. Primero que nada, estas personas lo llaman Señor, y nota que dice Señor 2 veces. Cuando una palabra está escrita 2 veces en la escritura, es como un énfasis ahí. Como cuando Jesús dice, de cierto te digo, ¿sí? Yo creo que si hubieras estado ahí con él hubiera dicho, de cierto te digo. Lo dijo con pasión. No solamente comunica énfasis, también comunica emoción. Si vamos a 2 de Samuel 19:4, David el rey lloró con gran voz, lloró con fuerte voz. Oh, mi hijo Absalón, mi hijo, mi hijo. Está escrito 2 veces porque no solo hay énfasis, hay gran emoción. Si seguimos leyendo, dice, el día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor. Vemos esa emoción otra vez. Profetizamos en tu nombre. Entonces, están involucrados emocionalmente, creen en la enseñanza del evangelio y le dan voz al evangelio. Profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros. Así que están involucrados en el ministerio. Entonces hay que revisar. Creen en el evangelio, están emocionalmente involucrados. ¿Me están siguiendo? Ellos profetizan la palabra de Dios y también trabajan en el ministerio. Y aún así van a escuchar apartados de mí. Ok, espera un momento. Pensaríamos, esto es lo que hace una persona cristiana. Obviamente tener estas 4 cosas no te hace cristiano. Pero yo te diré esto. No puedes ser cristiano sin estas 4 cosas. Pero solo tener estas 4 cosas no te hace un creyente. Digo, yo no estoy añadiendo nada aquí, solo estoy amplificando lo que dice, ¿ok? Y si seguimos leyendo. Pero yo les responderé, nunca los conocí. En griego esa palabra conocer es genisko, que significa yo nunca íntimamente te conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Recuerden que no todos los que digan Señor, Señor entrarán al cielo, sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Violan las leyes, y aquí la palabra clave es violan. Las leyes. Aquí la palabra griega es anomia, que significa no estar sujeto a la autoridad de Dios. La clave es que no estamos hablando de una persona que cae en pecado y dice, oh, perdón. Digo, Jesús dijo, si tu hermano peca contra ti 70 veces 7 en un día y se arrepiente, perdónalo. Porque se supone que tienes que perdonar como tu Padre en el cielo. Si tú pecaras, si tú pudieras pecar 70 veces 7 en un solo día y de verdad te arrepientes, ¿y qué significa arrepentirse? Que lamentas tanto hasta el fondo haber herido su corazón. Estás perdonado. Así que no estamos hablando de esas personas. Estamos hablando acerca de los que dicen, oye, no pasa nada. Todos tienen deseos. Ya sabes, vivo a mi manera. Soy salvo por gracia, no hay problema. Estás en territorio peligroso si hablas así. ¿Ok? ¿Entienden lo que digo? No quiero que ninguna persona que me está viendo sea uno de los que vi en esa visión. No quiero eso. ¿Sabes lo que Pablo dijo? Soy inocente de la sangre de todos porque nunca me detuve de decir lo que necesitaban oír. Leí ese verso en una conferencia de pastores y se levantó un pastor y vino hacia mí. Estaba enojado. Dice, ¿cómo te atreves a enforzarnos el Viejo Testamento? Dije, ¿en serio? ¿Podrías abrir tu Biblia en Hechos 20? Y él tenía su Biblia. Y la abre en Hechos 20 y le digo, ¿podrías leer a Pablo? Pablo dice, estoy limpio de la sangre de todos porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Esto es lo que hacemos hoy en día, encontramos versículos que nos gustan, que amamos, los que nos hacen sentir bien, los que nos dicen, hey, Dios me ama. Sí, nos ama tan profundo y fuerte que murió por nosotros. Pero es todo el consejo de Dios. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son una carga. Estas personas obviamente practicaban la maldad, no estaban guardando los mandamientos, practicaban la maldad. En un patrón habitual con la excusa de que está bien, Dios me perdona, la gracia me cubre, soy salvo, la sangre se derramó, hice la oración del pecador. ¿Quieres saber lo que un muy famoso ministro dijo? Dijo, la oración del pecador ha sido la causa de que más personas vayan al infierno que todos los bares de América. ¿Por qué? Porque quita el temor al Señor de tu vida. Oré la fórmula, estoy dentro. Amigos, les tengo noticias. Estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Y hemos inventado un Jesús, y Pablo lo llama un Jesús ficticio, con el cual la gente puede vivir en pecado, vivir en el mundo, igual al mundo, sin diferencia del mundo, sin ser un pueblo apartado, y con la esperanza del cielo, y esa misericordia no es bíblica. Y quiero exponerla, por eso estoy hablando de esto hoy. Si vemos lo que Pablo le dijo a Timoteo, dice, deberías saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Vamos, Pablo, ¿de qué estás hablando? ¿Estás hablando de nuestros tiempos y dices que van a ser peligrosos? ¿Cómo podrían ser más peligrosos nuestros tiempos? Si lo lees, fue golpeado con palos 3 veces.
Golpeado con palos. ¿Y sabes por qué hacían eso? Les magullaban los huesos. ¿Alguien se ha magullado un hueso? Yo recuerdo jugando hockey, me caí sobre mi palo una vez y magullé mis costillas. Y cuando fui a predicar estaba durante 6 semanas. Y digo, ¿y esto qué es? Y me dice, te magullaste un hueso y tarda unas 6 semanas en sanar, y sanó. Pero golpeaban a la gente con palos para que tuvieran ese dolor por semanas. Pablo, 3 veces golpeado con palos. Recibió el castigo de 39 latigazos. ¿Ok? ¿Sabes cómo los latigaban? Los colgaban de las manos sobre un poste para que la espalda les quedara bien lisita, para que cuando las cuerdas golpearan la piel se separara como un cuchillo pasando por mantequilla. 39 latigazos en 5 ocasiones. ¿Ok? ¡Lo apedrearon! ¿Y me dices que nuestros tiempos serán difíciles? Y luego dice por qué serán difíciles. Porque los hombres aún serán amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, impíos. Pero continúa diciendo esto. Teniendo, y se refiere a estas personas, por eso yo lo acorté. Teniendo apariencia de piedad, mas negando la eficacia del poder de Dios que los haría santos. En otras palabras dicen, hey, la gracia me cubre. Escúchame, escucha con cuidado. La gracia no solo nos libra de la pena del pecado, nos libra de la esclavitud al pecado. ¿Ok? Así que esa es la cosa, tenemos que proclamarlo para que la gente lo sepa. Porque no puede haber gracia si no crees. Y no puedes creer lo que no conoces. Y si no saben que la gracia nos da poder para ser santos, y que es el poder de Dios el que nos ayuda a vivir en santidad, ¿cómo podrán ser santos? Los estamos perjudicando. Buena prédica. Mira el verso 8. Dice, ellos son corruptos de entendimiento y réprobos en la fe. Mira que sí tienen fe, pero es corrupta. Mas los malos y los engañadores. Ahora, ¿quiénes son los engañadores? Son ellos, los engañadores de los que estamos hablando. Viven con un falso carácter. Dice que irán de mal en peor. Tendrán multitudes. Irán de junta en junta, dice Pablo. Estarán aprendiendo, pero nunca llegarán al entendimiento. Ellos engañarán a otros. Y ellos mismos serán engañados. Ellos son los que llegarán ante Jesús y serán apartados. Yo no quiero que nadie esté entre ellos. Puedes decir amén. Por esto es que Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. Yo recuerdo cuando mis hijos iban a la escuela, en la primaria, iban a escuela cristiana, les dije, hey, te digo cómo saber si un compañero es cristiano, no por cómo habla, sino por cómo vive. Por sus frutos los conocerás. Puedes decir amén a eso. Entonces, por esto es que Jesús dice que hay un fundamento, y habla de esto en Mateo capítulo 7. Dice, hay un fundamento, y es este. Cualquiera pues que oye estas mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Te das cuenta? La roca es su fundamento. Cualquiera pues que oye, y ambos oyeron las palabras de Jesús, y todo el que oye estas mis palabras y no las hace. Así que la única diferencia entre estas dos personas es que uno las hace y el otro no las hace. Será comparado al hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cuando la tormenta golpea y tu casa es de arena, no me importa qué tan hermosa sea, se va a caer. Y es por eso que necesitamos un fundamento saludable en nuestra vida. Puedes decir amén. ¿Acaso tú o alguien que conoces habla otro idioma aparte del español? ¿Quieres más inspiradas enseñanzas de John y Lisa Bevere? Entra a cloudlibrary.org, el sitio gratuito de streaming y descargas de recursos. Selecciona tu lenguaje. Selecciona tu recurso de la librería extensa. Ebooks, videomensajes, audiolibros y enseñanza, televisión, Biblias y más. Aprende más en cloudlibrary.org. Esto en Mateo capítulo 7. Dice, hay un fundamento, y es este. Cualquiera pues que oye estas mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Te das cuenta? La roca es su fundamento. Cualquiera pues que oye, y ambos oyeron las palabras de Jesús, y todo el que oye estas mis palabras y no las hace. Así que la única diferencia entre estas dos personas es que uno las hace y el otro no las hace. Será comparado al hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cuando la tormenta golpea y tu casa es de arena, no me importa qué tan hermosa sea, se va a caer.
Y es por eso que necesitamos un fundamento saludable en nuestra vida. ¿Puedes decir amén? Amén. ¿Y cuál es ese fundamento? Isaías nos dice en Isaías 33:6. En aquel día Él será tu cimiento seguro y te proveerá de una abundante reserva de salvación, sabiduría, conocimiento y el temor del Señor. Todos digan conmigo, temor del Señor. Será tu tesoro. Así que lo que nos dice aquí el profeta Isaías es que el fundamento de nuestra vida debería ser el temor, el reverente temor del Señor. Y déjame confirmar, viendo lo que Jesús predica. Estas palabras son rojas. Jesús dice, porque nada hay encubierto. No hay nada encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de ser sabido. Ahora, habla del día del juicio. Entonces, ¿qué es lo encubierto? Pensamientos, intenciones, motivos, acciones que piensas que hiciste en secreto. Está encubierto, pero va a ser revelado. Todo lo oculto, intenciones, motivos, pensamientos, va a ser sabido. Por tanto, dice Jesús, lo que dijisteis en las tinieblas a la luz será oído, y lo que hablasteis al oído en las alcobas será pregonado en las azoteas, para que todos escuchen. Es en el juicio. Y después él, ¿sabes qué es lo que dice? Mira, amigos míos, este es justo el siguiente versículo. Amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero les diré a quién temer, teman a Dios. Mira estas palabras, directo de la boca de Jesús, que tiene el poder de quitarles la vida y arrojarlos al infierno. Él es a quien deben temer. Lo que Jesús está diciendo es que el temor al Señor nos evita la posición en la que creemos la mentira de que podemos ocultarle algo a Dios. Les voy a decir, pueden tomar, así como un termómetro toma la temperatura de tu cuerpo, puedes tomar un termómetro de cuánto temor a Dios tienes. ¿Cuánto crees que le puedes ocultar a Dios? Bueno, yo no creo poder ocultar nada de Dios, entonces ¿por qué vives y piensas así? Porque tus motivos son así. ¿Por qué quieres dañar a esa persona? Dices, oh, sé que no es verdad, pero necesito decirte lo que pasó, cuando sabes que lo único que hará es lastimar a esa persona. Llegas al punto de creer que ni siquiera Dios ve tus motivos. Escucha lo que dijeron los líderes de Israel en Ezequiel 8:12. ¿Has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Ellos dicen, no nos ve Jehová. Literalmente puedes llegar a un punto en que crees que el Señor no te ve, porque lo reduces a tu nivel. El temor al Señor lo mantiene elevado en su lugar, alabado como debe ser. Él es Dios. Digo, Isaías es un hombre de Dios. Él predica. Ay de aquel que llame a lo bueno malo y a lo malo bueno. Ay de aquellos borrachos. Ay de los orgullosos. En Isaías capítulo 5. Pero en Isaías 6 tiene una miradita del Señor y ya no dice ay del borracho, dice ay de mí. Pues por primera vez en su vida vio a quién es que está sirviendo. Y por primera vez en su vida se da cuenta quién es él ante este santo Dios. Así que aquí está el detalle. El temor a Dios es saludable, porque siempre te mantiene al tanto de que Dios está contigo. Y Él es Dios, y Él es puro, y Él es santo. Gracias Dios que nos diste la habilidad de vivir así, pensar así. Y es por tu gracia, y yo quiero gracia. Soy adicto a la gracia. Escríbanlo, publíquenlo. John Bevere es adicto a la gracia. Quiero toda la gracia que pueda recibir, porque yo sé que no puedo ser santo sin ella. No busco solo que la gracia cubra mis acciones exteriores, sé que empieza aquí. Debo tener correctos motivos, correctos pensamientos, correctas intenciones. Y eso producirá buenas acciones. ¿Pueden decir amén a eso? Estoy predicando ahora. No puedes separar el temor de Dios y el juicio. No puedes hacerlo. Tener un saludable entendimiento del juicio de Jesucristo, tener un saludable entendimiento del gran trono blanco, tener un entendimiento del día del juicio, mantiene vivo el temor a Dios. Mira lo que Pablo dice. Es menester que comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, ya sea bueno o malo. Conociendo pues el temor del Señor. ¿No es interesante? En otra versión dice, el terror del Señor persuadimos a los hombres. ¿Qué es el temor al Señor? ¿Puedo decir esto? No creo que el temor a Dios sea estar asustado de Dios. ¿Cómo tendríamos intimidad con Él? ¿Cómo llamarlo papá si nos asusta? ¿Ok?
Entonces, digo, si recuerdan cuando Moisés sacó a Israel de Egipto, los trajo a la montaña y Dios bajó, y cuando Dios bajó, tuvieron más o menos la misma respuesta que Isaías, excepto que Isaías estaba en santidad porque fue limpiado. Ellos estaban en pecado, así que huyeron de Dios, ¿verdad? Y Moisés estaba tan decepcionado, dijo, ¿qué? Dios te rescata, te trajo hasta aquí, se presenta como tu padre, dice, la única razón para sacarte de Egipto fue traerte hacia mí, y ahora huyen. Entonces Moisés los mira y dice, hey, no temáis. Que Dios vino a probarlos para que su temor esté en vuestra presencia y no pequéis. Y qué interesante, no temáis porque Dios viene a probarte. ¿Y cuál es la prueba? Ver si le tienen temor. Y ahora eso suena a contradicción. Pero no, lo que Moisés está haciendo es diferenciar entre el temor al Señor y el miedo a Dios. ¿Qué diferencia hay? Tenerle miedo a Dios es ocultar algo. ¿Por qué huyó Adán? De la presencia de Dios en el jardín al desobedecer porque tiene miedo. Aquel que teme a Dios no oculta nada, tiene miedo de estar lejos de Dios. Así que una primera definición del temor al Señor es tenerle terror, ¿ok? A no estar con Él. El que teme al Señor no dice, ¿qué tanto me puedo acercar a este pecado sin caer? El que teme al Señor se aleja tanto del pecado que no lo puede ver porque solo puede ver al Señor en la intimidad que está experimentando con Él. Así que el temor al Señor significa que honoramos, estimamos, valoramos, amamos, respetamos al Señor por encima de todo y todos los que existen. Significa amar lo que Él ama y odiar lo que Él odia, ¿ok? Y les contaré algo. Un día, mientras oraba, allá en los 80s, ¿verdad? Así que oraba 2 horas al día. Oraba 2 horas cada día, todos los días, desde las 5 hasta las 7. Cada día, Trevor, cada día oré. Y predicaba a Brandon y salía así, boing, 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 boing. Mi predicación no tenía poder. Dije, Dios, ¿por qué no hay más unción en mi vida? Y me dijo, ¿sabes lo que me dijo? ¿Por qué toleras el pecado? No solo en tu vida, sino en las ajenas. Y dice, lee lo que le dije a Jesús cuando lo presenté como el Señor y Rey de la iglesia y de todo el universo. Dice, amaste la justicia. Y este es el Padre hablando a Jesús, porque amaste la justicia. Y el Señor dice, para ahí, cada cristiano ama la justicia. Pero sigue leyendo, amaste la justicia y aborreciste la maldad. Por tanto, el Dios tuyo te ungió con óleo de gozo sobre tus compañeros. Me dice, ¿quieres más unción en tu vida? Aborrece el pecado como yo lo hago y verás más unción en tu vida. Eso cambió mi vida para siempre. Me cambió. Por eso Juan el Bautista tenía autoridad. Por eso Jesús no predicaba como los demás. Predicaba con autoridad. ¿Por qué? Porque tenía un santo odio al pecado. Si ves a Jesús, Isaías dijo, saldrá una vara del tronco de Isaí. Reposará el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y el espíritu del temor del Señor. Y su deleite está en el temor del Señor. Si vamos a Hebreos capítulo 5, dice que fue escuchado. Jesús fue escuchado por su temor al Señor. Hay gente orando, pero ¿son escuchados? Es lo que hay que saber. Se requiere temor al Señor para ser escuchado. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? ¿Están todos conmigo? El temor al Señor es, en una síntesis, es que amamos obedecer, que temblamos en su palabra, que queremos obedecerlo con pasión, que lo obedeceríamos aun si no podemos entender. Significa obedecerlo aun cuando no tiene sentido. Obedecerlo aun cuando duele. Obedecerlo aun si no vemos beneficio. Obedecerlo hasta el final. Ese es el temor al Señor. La manifestación del temor al Señor, por lo tanto, es obediencia a su palabra. Esa es la manifestación del temor al Señor. Quiero mostrarles algo que Pablo dijo a los filipenses. Esto es increíble. Ahora, este es el apóstol Pablo escribiendo, pero quiero que recuerden que la Biblia no tiene interpretación privada. Este es verdaderamente Dios, pues toda la escritura es inspirada por Dios. Este es Dios hablándonos. Y quiero que escuches estas palabras como Dios hablándote. Por tanto, amados míos, nota que te habla con amor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Temor y temblor causan obediencia a Dios cuando no lo puedes ver, cuando no puedes sentir su presencia. ¿Sabes cómo hay gente que obedece a Dios cuando siente su presencia, pero deja de obedecerlo cuando ya no la siente? No tienen temor de Dios, porque el temor de Dios te vuelve obediente. Te mantiene buscándolo a Él, aun cuando su presencia es difícil de ver, aun si sientes que estás atravesando un desierto. El temor al Señor es tan importante. Es el fundamento del juicio de Dios. Si tienes un fuerte temor del Señor, te irá bien en el juicio. Así que lo que hemos aprendido en estas sesiones es esto. Se requieren a los dos gemelos, temor al Señor y amor a Dios, para darnos confianza en el día final. Y esos no se separan
Porque realmente si no temes a Dios, no conoces a Dios y no puedes amar a alguien que no conoces, es una imagen. Mucha gente ama a LeBron James, pero seguro si lo conoces es alguien diferente a como se ve en la televisión. Así que puedes tener un Jesús que es muy diferente al Jesús real, si no lo temes, pues el temor al Señor te lleva a intimidad con Él. ¿Cómo amas a alguien que no conoces íntimamente? Estás amando la imagen de Él y no a la persona en sí. Así que es el amor a Dios y el temor a Dios que nos da la confianza para el juicio final. Yo no sé tú, pero cuando el Señor puso en mi corazón hacer esto, dije, Dios, te agradezco tanto. Porque yo me acuerdo cómo este libro me impactó cuando lo escribí y ningún libro me había impactado así. Y cuando empecé a pasar por toda la preparación, por toda la relectura de este libro, porque le hicimos una revisión al libro, le añadimos muchas cosas, me hizo tanto bien a mí. A mí. Amén. El temor al Señor es bueno. Cuídenlo, pídanlo a Dios, no lo dejen ir. ¿Cómo es que lo recibo? Con el espíritu del temor al Señor. Jesús dijo, pídele a tu Padre y te dará su espíritu. Pídele el Santo Espíritu del temor al Señor. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos a la siguiente. El temor del Señor es nuestro fundamento, y ese fundamento, de acuerdo a Jesús, nos mantiene en camino para poder tener confianza el día del juicio, porque vamos a haber obedecido su palabra. Sabes, en mi viaje personal, yo recuerdo cuando yo por primera vez encontré el temor del Señor. Estaba leyendo acerca de él en el Nuevo Testamento. Una noche lo prediqué en el servicio y el pastor se levantó y me corrigió por 15 minutos la siguiente noche. Estaba devastado, era una iglesia grande. Creí haber lastimado a la iglesia. Salí al siguiente día y lloré al Señor, literalmente grité. Dios, lamento tanto haber lastimado a tu iglesia, y aún así sentí el placer de Dios, no el enojo de Dios. Así que me encontré a mí mismo pidiéndole a Dios que me pudiera llenar del temor del Señor. Después descubrí que es una de las manifestaciones del Espíritu Santo. Si Jesús dice, pídele a tu Padre por el Espíritu, el Santo Espíritu, te dará el espíritu del temor al Señor. Así que yo pedí ese día y mi vida fue cambiada. Y ahora yo veo cosas de una perspectiva completamente diferente, teniendo el temor reverente al Señor en mi vida. Sabes que esa iglesia ya ni siquiera existe en estos días. Déjame decirte algo, el temor al Señor dura para siempre, es limpio, y yo quiero motivarte como tu paso de acción de esta semana. Lee la escritura en el Nuevo Testamento acerca del temor del Señor. Ve a Isaías 11 y mira cómo Jesús se deleita en él. Y luego pide al Señor Dios que ponga su Espíritu Santo del temor al Señor en tu vida.